Es un bebé mamut lanudo, salido directamente de la edad de hielo. Pero pueden determinar que Nuncho-Ga es una hembra y que tenía solo alrededor de un mes de edad cuando murió. Estiman que murió hace unos 30.000 años. Probablemente has olvidado carne en tu congelador por un par de semanas. Pero para la Tierra, congeló mamuts enteros durante miles de años. Gracias al permafrost, el congelador primitivo de la naturaleza, hemos descubierto animales prehistóricos tan bien conservados que es casi espeluznante. Pelo, piel, dientes, incluso bigotes aún intactos. No son huesos polvorientos, son cápsulas del tiempo completas de la edad de hielo. Aquí están los 9 animales prehistóricos encontrados congelados en hielo. Número 9. Cachorro de tigre dientes de sable. En 2020, en lo profundo de la naturaleza salvaje de Siberia, a lo largo del río Badiarica, un grupo de cazadores de colmillos se topó con algo tan extraño que los dejó paralizados. Atrapado en el permafrost, había un cachorro de gato dientes de sable, perfectamente conservado. Pequeñas garras aún curvadas, bigotes aún intactos. Esto no era un hueso fosilizado o un esqueleto desmoronado. Era un cachorro de depredador congelado con un rostro que aún podías reconocer. Los científicos lo identificaron rápidamente como una especie llamada Homotherium latidens, también conocida como el gato de dientes de cimitarra. Piénsalo como el primo más elegante y rápido del más famoso Smilodon. Pero a diferencia del Smilodon, el Homotherium no recurría a emboscadas de fuerza bruta. Fue construido para la larga persecución. Extremidades musculosas, hombros poderosos y caninos cerrados en forma de cuchillos para carne. Y este pequeño cachorro tenía solo unas 3 semanas cuando murió. Ahora es cuando se pone espeluznante. Las tomografías computarizadas revelaron que el esqueleto del cachorro estaba completamente intacto, hasta los diminutos huesos del oído. Su pelaje, de un profundo color marrón chocolate, todavía medía entre 20 y 30 milímetros de longitud. Incluso las almohadillas de las patas y las afiladas garras retráctiles estaban intactas. Lo más notable, la piel alrededor de su cara no se había descompuesto. Eso significa que sabemos exactamente cómo se veía cuando estaba vivo. Su anatomía reveló algo más. Esta especie se había adaptado a terrenos fríos y nevados. Las grandes patas del cachorro carecían de almohadillas carpianas, lo que le habría permitido moverse fácilmente por superficies resbaladizas o congeladas. Tenía un cuello grueso y extremidades delanteras largas diseñadas para agarrar. Incluso los músculos aún mostraban signos de cómo este pequeño depredador estaba diseñado para convertirse en una máquina de matar. La datación por radiocarbono situó su muerte entre 35.471 años y 37.019 años atrás, justo en medio del Pleistoceno tardío. Eso significa que esta criatura caminó por la Tierra mientras los humanos aún estaban descubriendo cómo hacer agujas. Y sin embargo, a pesar del paso de más de 300 siglos, este cachorro nunca se descompuso. El permafrost lo había encerrado en el tiempo como la cámara criogénica de la naturaleza. Pero el misterio no termina ahí. Solo se encontró un cachorro. No hay madre, ni guarida, ni hermanos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se congeló hasta morir en una tormenta de nieve? ¿Cayó en una grieta? ¿O fue este el sitio de algún desastre prehistórico? Puede que nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es esto: nunca antes se había encontrado un cachorro de dientes de sable de esta especie en una condición tan prístina. Es lo más cercano que tenemos a viajar en el tiempo, mirando el rostro congelado de un depredador que una vez dominó un mundo helado. Número 8. León de las cavernas. En el gélido abrazo de Siberia, cazadores de colmillos de mamut tropezaron con algo que parecía más un gatito dormido que una bestia extinta hace mucho tiempo. Pero este no era cualquier felino. Era Panthera spelaea, el león de las cavernas euroasiático, y el cachorro que encontraron, más tarde llamado Esparta, había estado congelado en perfectas condiciones durante aproximadamente 28.000 años. Deja que eso se asimile. 28.000 años. Y su pelaje, todavía dorado, con los bigotes intactos, las almohadillas de las patas suaves. Incluso los órganos internos apenas se habían descompuesto. De hecho, los científicos la llamaron el animal de la edad de hielo mejor conservado jamás descubierto. Esparta fue encontrada en 2018 a lo largo del río Semuelyoc en Yakutia. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más increíbles. Solo un año antes, y a solo 15 metros de distancia, se encontró otro cachorro. Fue llamado Boris. Por un tiempo, los investigadores pensaron que podrían ser hermanos, pero la datación por radiocarbono contó una historia diferente.
Boris había muerto hace más de 43.000 años. Eso es más de 15.000 años antes de que Esparta siquiera naciera. Se estimó que ambos cachorros tenían solo 1 o 2 meses de edad cuando murieron, sin heridas, sin signos de trauma. Se cree que fueron enterrados de repente, tal vez en un deslizamiento de tierra o cuando el suelo debajo de ellos colapsó. Y gracias al permafrost de Siberia, sus pequeños cuerpos se congelaron antes de que pudiera comenzar la descomposición. Pero no eran solo lindos gatitos de la edad de hielo. Los leones de las cavernas eran depredadores ápice, más grandes y musculosos que los leones africanos modernos. Algunos medían más de 1 metro con 10 centímetros a la altura del hombro y pesaban hasta 800 libras. A diferencia de los leones de hoy, estaban adaptados a climas fríos, cubiertos de un pelaje grueso y construidos con extremidades poderosas para atrapar presas en las tundras nevadas. La preservación de Esparta y Boris es más que un milagro. Es una mina de oro científica. A través de tomografías computarizadas y pruebas de ADN, los investigadores han podido estudiar sus huesos, músculos, órganos e incluso posibles rastros de leche materna dentro del estómago de Esparta. Es una mirada rara a cómo vivieron. Se movieron y murieron estas criaturas perdidas hace mucho tiempo. Y quizás el detalle más inquietante, las expresiones en sus caras. Esparta parece que está durmiendo. Labios relajados, ojos cerrados, como si estuviera a punto de despertar. Estos cachorros demuestran cuán avanzados y especializados estaban los leones de las cavernas, construidos para un mundo ahora enterrado bajo miles de años de hielo y silencio. Número 7. Caballo prehistórico. Nadie esperaba encontrar sangre, especialmente en un animal que había estado muerto durante más de 42.000 años. Pero en lo profundo del cráter Batagaica en Siberia, eso es exactamente lo que los científicos descubrieron dentro del cuerpo perfectamente conservado de un potro prehistórico. Sangre, órganos, piel, pelo, todo. Esto no era un fósil, era una cápsula del tiempo con un latido que se había ido hace mucho, pero con evidencia de vida aún escrita en cada célula. El potro pertenecía a una especie extinta llamada Equus lenensis, conocida como el caballo lene. Vivió durante el Pleistoceno tardío, un terreno de juego para depredadores de la edad de hielo donde las temperaturas eran brutales y la supervivencia significaba adaptación. Este potro tenía apenas 2 semanas de vida cuando murió, probablemente cayendo en barro blando y congelándose antes de que pudiera comenzar la descomposición. Ese accidente lo preservó tan bien que incluso los diminutos pelos dentro de sus fosas nasales permanecieron. Su pelaje marrón dorado no fue tocado por el tiempo. Su crin aún se curvaba a lo largo de su pequeño cuello. Las pezuñas estaban lisas, los órganos internos completamente intactos. Esto no es una exageración, es una maravilla científica. De hecho, los investigadores pudieron extraer sangre líquida real del interior del corazón del potro, convirtiéndola en la muestra de sangre más antigua jamás recuperada de un animal prehistórico. El cráter donde fue encontrado, llamado Batagaica, se expande cada año a medida que el cambio climático derrite el permafrost. Los lugareños lo llaman la puerta al inframundo. Se desprende capas de tierra que no han estado expuestas durante decenas de miles de años. Aquí es donde la ciencia se encuentra con algo casi mítico, porque dentro de esta enorme herida en la tierra, no solo estamos encontrando huesos, estamos encontrando criaturas enteras congeladas a mitad de su historia. ¿Qué diferencia a este caballo de los que conocemos hoy en día? Para empezar, era más compacto, con huesos más gruesos, músculos más densos y un pelaje de invierno más pesado. Tenía pezuñas anchas, perfectas para abrirse paso a través de la nieve y el suelo congelado. A diferencia de las razas domésticas modernas, Equus lenensis no tuvo intervención humana que moldeara su evolución. Solo la naturaleza, el hielo y el tiempo. El análisis genético ha colocado a esta especie en una rama única del árbol genealógico de los equinos. Se separó de los ancestros de los caballos modernos hace alrededor de 115.000 años. Eso convierte a este potro en un eslabón crucial para entender cómo los caballos evolucionaron bajo condiciones ambientales extremas y posiblemente cómo podrían evolucionar de nuevo. Y sí, los científicos han hablado seriamente sobre clonarlo. Con células sanguíneas y tejidos blandos tan bien conservados, los investigadores creen que el caballo lene podría algún día caminar de nuevo sobre la Tierra, no solo en libros de texto o museos, sino en carne y hueso. Número 6. Mamut lanudo bebé. La nieve seguía cayendo cuando un pastor de renos llamado Yuri Kudi notó algo extraño asomándose del suelo cerca del río Yuribey en la península de Yamal, en Rusia. A primera vista, parecía un tronco liso envuelto en escarcha,
pero cuando se acercó, lo que encontró no era madera, era piel. Ese tronco resultó ser un mamut lanudo bebé, tan perfectamente conservado que aún tenía pestañas. La cría, que más tarde fue llamada Liuba en honor a la esposa del pastor, había estado atrapada en hielo durante aproximadamente 42.000 años. Tenía no más de 30 a 35 días de edad cuando murió. Su cuerpo había sido momificado naturalmente por el permafrost, y cuando los científicos la examinaron, quedaron asombrados. Los ojos de Liuba estaban intactos. Su trompa no se había descompuesto. Incluso el interior de su boca aún contenía rastros de la leche de su madre. Con poco más de 130 centímetros de longitud y 85 centímetros de altura. Tenía el tamaño de un perro grande, pero su impacto en la ciencia fue enorme. Las tomografías computarizadas y los estudios endoscópicos revelaron órganos, estructura muscular y huesos que parecían pertenecer a un animal que había muerto solo ayer. Su piel estaba inusualmente intacta gracias a las bacterias productoras de ácido láctico que habían invadido su cuerpo después de la muerte. Esencialmente, Liuba había sido encurtida, su cuerpo preservado de adentro hacia afuera. Lo que la mató es igual de fascinante. Se encontró barro en sus vías respiratorias y pulmones, lo que llevó a los expertos a creer que se asfixió tras caer en la orilla de un río o en un sumidero. Su cuerpo fue rápidamente aislado del aire y las bacterias por el sedimento húmedo circundante, lo que ayudó a preservarla en condiciones casi perfectas. Dentro de su estómago, los investigadores encontraron leche parcialmente digerida, lo que demuestra que acababa de alimentarse antes de su muerte. Aún más inesperadamente, también descubrieron rastros de materia fecal en sus intestinos. Eso podría sonar inquietante, pero en realidad encaja con lo que vemos en los elefantes modernos. Los elefantes bebés comen el excremento de su madre para desarrollar las bacterias intestinales necesarias para digerir la vegetación dura. Liuba ya había comenzado ese proceso, mostrando cuán rápidamente los terneros de mamut se adaptaban a la vida en la edad de hielo. Desde entonces, Liuba ha sido trasladada al Museo Shemanovsky, en Salekhard, Rusia, donde sigue siendo uno de los especímenes de la edad de hielo más estudiados del mundo. Ha sido examinada en lugares que van desde la Escuela de Medicina de la Universidad de Jiki en Tokio hasta los laboratorios de GE Healthcare en Wisconsin. Cada escaneo, cada prueba ha ayudado a los investigadores a descubrir cómo vivían, crecían e incluso cómo podrían ser traídos de vuelta a través de la investigación de desextinción. Y sí, ha habido conversaciones sobre clonación. Con tejido tan completo y ADN tan bien conservado, los científicos han considerado seriamente usar células de Liuba y otros restos de mamut para revivir la especie. Ya sea que eso suceda o no, una cosa es segura: Liuba lo cambió todo. Número 5. Rinoceronte lanudo. Es bastante raro encontrar un mamut congelado, pero ¿un rinoceronte lanudo bebé que aún lleva su pelaje de la edad de hielo? Eso era inaudito hasta Sasha. En 2014, una familia de cazadores en la región de Yakutia, en Rusia, se topó con algo extraño cerca del río Semulyak. Lo que al principio pensaron que era solo otro cadáver antiguo, resultó ser el único bebé rinoceronte lanudo momificado conocido. Rápidamente fue nombrada Sasha, y todo sobre ella cambió lo que los científicos pensaban que sabían. La datación por radiocarbono reveló que Sasha había estado enterrada en el permafrost durante aproximadamente 34.000 años. Tenía alrededor de 7 meses cuando murió, pero ya medía casi 5 pies de largo y más de 2 pies de altura en el hombro. Esa tasa de crecimiento nos dice algo importante. Los rinocerontes lanudos tenían que crecer rápido. En un mundo donde los depredadores de la edad de hielo estaban por todas partes y los inviernos podían ser mortales, sobrevivir significaba hacerse grande rápidamente. Lo que más sorprendió a los científicos no fue solo la preservación, sino el detalle. Sasha todavía tenía un espeso pelaje rubio fresa. Su piel, pezuñas, incluso los pequeños pliegues de las orejas estaban intactos. Sus órganos internos estaban tan bien conservados que los científicos pudieron analizar sus pulmones, estómago e incluso muestras de tejido para obtener ADN antiguo. En su hocico, las bases de 2 pequeños cuernos ya habían comenzado a formarse. Estos no eran solo para exhibición. Los rinocerontes lanudos adultos usan sus cuernos para quitar la nieve y defenderse. Que Sasha ya hubiera comenzado a crecer los suyos a los 7 meses muestra cuán temprano estos animales tenían que estar listos para los peligros de la edad de hielo. La causa de su muerte sigue siendo incierta. No había signos de lesión o depredación. Algunos investigadores creen que pudo haberse ahogado en un río o pantano, su cuerpo luego sellado por capas de hielo.
Cualquiera que haya sido la causa, el permafrost actuó como el congelador de la naturaleza, preservando su cuerpo en condiciones casi perfectas. Antes de Sasha, casi todo lo que sabíamos sobre las crías de rinoceronte lanudo provenía de fragmentos de huesos y dientes. Sasha cambió eso. Su descubrimiento dio a los investigadores la primera visión completa de cómo crecían estos animales, cómo se veían de jóvenes e incluso qué podrían haber comido. También abrió la puerta a nuevos estudios genéticos que podrían ayudar a reconstruir la historia evolutiva de la familia de los rinocerontes. Sasha ahora se encuentra en la Academia de Ciencias en Yakutsk, donde continúa siendo estudiada por paleontólogos de todo el mundo. Su descubrimiento no solo fue raro, fue revolucionario. Ha ayudado a completar un capítulo perdido de la vida de la Edad de Hielo, especialmente para una especie que desapareció hace alrededor de 14.000 años. Número 4. Bisonte estepario. Cuando un grupo de mineros encontró algo inusual en el suelo congelado cerca de Fairbanks, Alaska, en 1979, esperaban roca o tal vez madera atrapada en el hielo. Lo que descubrieron fue mucho más extraño. Era carne, gruesa, fría, pesada, y era azul. No gris, no el marrón polvoriento de la edad, azul. Los científicos que examinaron los restos rápidamente descubrieron la razón. Un mineral raro llamado vivianita se había formado cuando el hierro en el tejido en descomposición del bisonte reaccionó con el suelo rico en fosfato. Esa reacción química le dio al cadáver su tono azul fantasmal. Era inquietante, hermoso e inolvidable. Lo llamaron Blue Babe, un juego de palabras con el personaje folclórico Babe, el buey azul de los cuentos de Paul Bunyan. Pero a diferencia de la leyenda, esto no era un mito. Blue Babe era real y había estado congelado en el permafrost de Alaska durante casi 36.000 años. Era un bisonte estepario, Bison priscus, un gigante ahora extinto que una vez dominó la tundra durante la época del Pleistoceno. Estos animales medían más de 6 pies de altura en el hombro y pesaban hasta 2.000 libras. Estaban hechos para sobrevivir, con abrigos lanudos, pieles gruesas y músculos poderosos diseñados para resistir los vientos fríos y escapar de los depredadores de la Edad de Hielo. Pero lo que hacía a Blue Babe extraordinario no era solo su tamaño, sino su condición. Su piel aún estaba unida al músculo. Sus ligamentos estaban preservados. Sus tendones todavía tenían elasticidad. Incluso su lengua había sobrevivido a la congelación. Dentro de su estómago había rastros de su última comida, hierba seca, casi idéntica a la hierba de la tundra que aún crece en partes de Alaska hoy en día. La causa de la muerte contaba una historia violenta. Marcas de garras y profundas perforaciones cicatrizaron sus hombros y cuello, heridas que solo un gran depredador podría infligir. Basado en el espacio entre las marcas, los investigadores creen que fue atacado por una manada de leones de la Edad de Hielo. Estos enormes felinos, algunos pesando más de 500 libras, podían derribar presas tan grandes como un bisonte. Se cree que Blue Babe murió por pérdida de sangre antes de congelarse en el frío ártico. El momento de esa congelación fue clave. Su cuerpo fue enterrado rápidamente, deteniendo la descomposición casi al instante. Durante miles de años permaneció allí intacto, preservado en la propia cámara criogénica de la naturaleza. Cuando fue desenterrado, se convirtió en uno de los mamíferos del Pleistoceno mejor conservados jamás descubiertos en América del Norte. Hoy, Blue Babe descansa en el Museo de la Universidad de Alaska en Fairbanks. Su figura montada se alza alta, poderosa y un poco azul. Pero un detalle de su historia aún sorprende a la gente. Después de un estudio extenso, los investigadores cocinaron un pequeño trozo de su músculo del cuello en un guiso. En realidad, lo comieron, según quienes lo probaron. La carne era correosa, terrosa y sabía un poco a quemado de congelador antiguo, pero era comestible. Número 3. Cachorro de lobo. Los mineros de oro en Yukon esperaban encontrar tesoros, pero lo que desenterraron fue algo mucho más valioso, al menos para la ciencia. En 2016, mientras trabajaban en los campos de oro del Klondike cerca de Dawson City, desenterraron los restos momificados de un cachorro de lobo. Estaba acurrucada como si simplemente estuviera durmiendo, con su pelaje, piel, pequeños dientes e incluso sus bigotes conservados en perfecto estado. Fue nombrada Chur, que significa lobo. En el idioma Han, hablado por el pueblo Trondheim-Huechin de la región, la datación por radiocarbono la situó en 57.000 años de antigüedad, convirtiéndola en el lobo de la Edad de Hielo más completo jamás descubierto en el mundo. Sur
Tenía solo unas 7 semanas de edad cuando murió. Basado en la condición de sus huesos y los tejidos dentro de su pecho, los científicos creen que murió repentinamente, muy probablemente cuando su guarida colapsó. El entierro rápido, combinado con el frío del permafrost, selló su cuerpo del tiempo y la descomposición. Sus ojos faltan, pero casi todo lo demás permanece. El pelaje es suave y denso. Los músculos todavía envuelven su diminuto esqueleto. Incluso sus órganos internos están mayormente intactos. Parece que aún podría estar respirando. El análisis de sus dientes y cabello dio a los científicos una sorpresa. A diferencia de lo que muchos esperaban de los lobos de la Edad de Hielo, que se pensaba cazaban principalmente mamuts, bisontes y otras presas grandes, la dieta de Chur incluía mucho pescado, específicamente salmón. Eso significaba que su madre probablemente cazaba cerca de ríos, o quizás carroñaba durante las migraciones estacionales de peces. Este fue un detalle que reescribió el manual sobre el comportamiento de los lobos del Pleistoceno. Su ADN ofreció aún más información. Chur no pertenecía a un linaje de lobos modernos. Ella formaba parte de una población ahora extinta que deambulaba por la región llamada Beringia, una masa de tierra de la Edad de Hielo que conectaba lo que ahora llamamos Rusia, Alaska y Canadá. Estos lobos antiguos eran genéticamente diferentes de los que vemos hoy, lo que significa que probablemente fueron reemplazados por otras poblaciones de lobos después de que los cambios ambientales y los eventos de extinción remodelaran el paisaje. El cuerpo de Chur también reveló cómo los lobos de la Edad de Hielo podrían haber diferido físicamente de los modernos. Tenía un pelaje grueso adecuado para climas helados, huesos de las extremidades robustos y dientes pequeños y afilados que ya estaban saliendo, lo que sugiere el rápido desarrollo que estos depredadores necesitaban para sobrevivir en un mundo implacable. Hoy, Chur se encuentra en el Centro Interpretativo de Beringia, en Yukon, en Whitehorse. Número 2. Eterikin Bear. En 2020, pastores de renos que exploraban la isla Bolshoi Liakhovsky se toparon con una vista asombrosa que sobresalía del permafrost, un oso antiguo, completo e intacto. Al principio, los investigadores pensaron que podría ser un oso de las cavernas, un depredador de la Edad de Hielo extinto hace mucho tiempo. Pero a medida que el cuerpo se descongeló y la evidencia se hizo más clara, resultó ser algo igualmente notable. Un oso pardo preservado desde la Edad de Bronce. Lo llamaron el oso Eterikin, por el cercano río Bolshoi Eterikin. Se estima que murió hace unos 3.460 años. Esta joven osa tenía alrededor de 2 a 3 años cuando encontró su fin. Medía alrededor de 5 pies de altura y pesaba aproximadamente 170 libras. No era ni vieja ni completamente adulta, y basándose en el trauma encontrado en su columna vertebral, se cree que pudo haber muerto por una lesión, posiblemente una caída o incluso un encuentro con otro depredador. Pero lo que hizo este descubrimiento tan espectacular no fue solo su edad. Fue el nivel de preservación. Su nariz estaba intacta, sus dientes estaban completos, sus órganos aún estaban blandos, incluso su cerebro, en parte, había sobrevivido. Los científicos que la examinaron estaban asombrados. Esto no era solo un esqueleto, era una momia de músculo, piel y hueso. Dentro de su estómago había plumas y trozos de plantas, proporcionando una instantánea e inmediata de sus últimos días. Los restos de pequeñas aves y vegetación mostraron que, al igual que los osos pardos modernos, era una alimentadora oportunista, capaz de comer tanto carne como vegetación dependiendo de lo que estuviera disponible. Las pruebas genéticas revelaron que estaba estrechamente relacionada con los osos pardos modernos que aún deambulan por partes del noreste de Rusia. No era una especie extinta, pero era de una época tan distante que los humanos todavía estaban construyendo monumentos megalíticos y forjando herramientas de bronce. Y, sin embargo, aquí estaba, preservada mejor que la mayoría de la taxidermia de museo. Sus restos fueron disecados y estudiados en el Museo del Mamut de Yakutsk y en el laboratorio del Mamut Lazarev. Todo, desde sus fibras musculares hasta su microbioma intestinal, está siendo analizado para entender cómo los animales se adaptaron a las condiciones ambientales del pasado y cómo podrían ayudarnos a predecir el futuro. Número 1. Caballo de Celerican. Era enero de 1968 cuando mineros de oro que trabajaban cerca del río Celerican, en el noreste de Siberia, encontraron algo sólido bajo el hielo. Lo que desenterraron no era una roca, ni un fósil, ni siquiera huesos. Era el cuerpo de un caballo, perfectamente conservado, con la piel aún adherida al músculo, pelo todavía en las patas y órganos aún sellados dentro de un pecho que había dejado de respirar hace miles de años.
Esto no era un relicto ordinario de la Edad de Hielo. Este era el caballo de Celerican, un semental congelado en el tiempo durante decenas de miles de años. Y no era un potro, era un adulto maduro, de aproximadamente 7 a 8 años al morir, con una altura de alrededor de 1,5 metros a la altura del hombro. Pertenecía a una especie extinta conocida como Equus lenensis, un primo robusto y fornido de los caballos modernos que una vez vagó por la tundra del Pleistoceno de Eurasia. El frío había hecho bien su trabajo. El permafrost había sellado a este animal como una cápsula del tiempo biológica. Dentro de su estómago, los científicos encontraron hierba antigua, ramitas de sauce enano y restos de juncias, un menú de la Edad de Hielo que reveló exactamente lo que el caballo había comido antes de morir. Sus dientes mostraban signos de desgaste consistentes con el pastoreo. Incluso la forma de sus pezuñas contaba una historia. Este caballo había usado sus patas para rascar la nieve y encontrar comida debajo del hielo, al igual que los caballos yakutos modernos que aún viven en el norte de Rusia. Pero, ¿cómo murió? La posición del cuerpo y varios huesos rotos sugieren que pudo haber caído en un pantano o quedado atrapado en un terreno inestable. Probablemente murió rápidamente. El aire helado de Siberia se encargó de detener la descomposición, sellar la piel y preservar este poderoso animal durante más de 30.000 años. Su pelaje probablemente era de un color bayo claro o dun con marcas más oscuras en la crin y las patas, adaptaciones que le ayudaban a mezclarse con la estepa cubierta de nieve. Estos caballos eran bajos pero robustos, diseñados más para la resistencia que para la velocidad. Su constitución gruesa y bajas demandas metabólicas los hacían ideales para sobrevivir al frío brutal del Pleistoceno tardío. Lo que hace al caballo Celerican tan importante no es solo su preservación, es su ADN. Al igual que el caballo Lina, se separó del linaje de los caballos modernos hace más de 115.000 años. Representa una rama perdida del árbol genealógico de los caballos. Hoy en día, los restos del caballo Celerican se conservan en Rusia, donde continúan siendo estudiados. Gracias por ver. Nos vemos en nuestro próximo video.